a Debate con. Le doy la bienvenida a Maribel Ramírez Coronel, periodista especializada en salud pública y en la industria de la salud. Gracias por estar con nosotros, Maribel. Igualmente, gracias por la invitación. Maribel, ¿qué cosa esto? Verdaderamente unas imágenes que incluso mucha gente no termina de verlas, porque fue terrible lo que ocurrió. Un elevador que no cierra sus puertas y que comienza a subir. Esto es inaudito. Dice el director de la Clínica 18, es que los de mantenimiento llegaron y no pusieron ninguna señalización. ¿Y que no hay funcionarios, que no hay empleados que van a supervisar los trabajos de mantenimiento, aunque lo hagan empresas externas, Maribel? Exactamente, tal cual dices, es inaudito e indignante. No puede ser tolerante que veamos esas imágenes porque hablan de carencias en muchos sentidos, no solo de carencias económicas, porque ya sabemos que la línea en esta administración lamentablemente es de austeridad, la política de austeridad, incluido en el sector salud, que es donde menos austeridad debe haber. Pero no solo eso, porque no solo es falta de recursos o carencia o insuficiencia, sino de seguimiento, de exigencia al proveedor, al que esté dando el servicio, por más externo que hay, se supone que tiene que cumplir con protocolos, con reglas. Es un organismo público que debe ir señalándose punto a punto los pasos que se deben seguir en cada uno de los servicios que estén dando, y en este caso de mantenimiento de algo tan vital como puede ser un elevador. Sí, no se concibe, es inconcebible. Es que, Maribel, la administración pública de nuestro país está muy bien hecha en cuanto a sus manuales de organización, manuales de operación. O sea, todo está muy bien establecido. Entonces, ¿dónde está el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social? Que no esperamos que él vaya a reparar los elevadores, pero él es la punta de lanza de todo un grupo de funcionarios que deben tener al instituto en las mejores condiciones. Desde hace 50 años, Maribel, siempre ha habido quejas del Seguro Social, es que el mantenimiento, pero ¿qué? ¿Estaremos en una de sus peores épocas, si no es que la peor? Fíjate que, el Instituto Mexicano del Seguro Social es un instituto muy importante, muy grande, muy poderoso. Es el más grande no solo de México, sino de América Latina. Es uno de los más grandes a nivel mundial por su cobertura, por el tamaño de su infraestructura. El Seguro Social atiende a más de 70 millones de derechohabientes. Más, porque eso no se han actualizado bien los números, no se sabe. El problema es que justamente es tan grande que pues en ese sentido se ve que no está estableciendo todos los controles. Pero ahora estamos en la coyuntura, y eso es lo preocupante, que al IMSS Bienestar le están sumando la atención de los mexicanos que no tienen derecho a biencia, que no tienen ni ISSSTE, ni Pemex, ni Sedena, ni IMSS. Esos mexicanos que eran atendidos, se supone, por el INSABI, ahora desaparecido, y antes por el Seguro Popular, ahora se supone que van a ser atendidos por el IMSS Bienestar, un organismo descentralizado que va a estar dentro del IMSS. Entonces, va a tener otra cachucha, ya la tiene Zoe Robledo como director general del IMSS, ya tiene esa otra cachucha, pero pues con la misma infraestructura, o sea, no se están sumando nuevas instalaciones, nuevos hospitales, nuevos centros, digo, sí, los que tienen los estados, pero realmente en la parte del tercer nivel no hay nuevas instituciones, nuevas hospitales, nuevos edificios, ¿no? Entonces ahí es donde no está claro, porque de por sí el IMSS está saturado, lo sabemos, los pacientes que se atienden en el Seguro Social lo saben, que tardan días lograr tener una cita, ya no digamos con el especialista, con el médico general, y luego de ahí para lograr, si es que tiene algo más delicado, para que lo manden con un endocrinólogo si tiene alguna complicación de su diabetes, o que lo manden si tiene algún problema de los ojos, por ejemplo, con el oftalmólogo, o incluso con un oncólogo si le detectan, o si no, todavía no se lo diagnostican, pero si ven riesgo de cáncer, el viacrucis que pagan los pacientes, lo que pasan los pacientes son de semanas o meses. Que le den una cita, que tarden en darle una cita a un paciente de 3 a 6 meses, a un paciente que tiene riesgo de cáncer, es
es criminal. Desgraciadamente esa es la realidad que están viviendo los pacientes que se atienden en el sector público, y por eso es que está habiendo un fenómeno de privatización, es la realidad. Los mexicanos, que incluso los que son derechohabientes y que tienen el derecho porque pagan su cuota y su patrón le paga su cuota al Seguro Social, incluso esos pacientes están yendo al sector privado o prefieren ir a las farmacias, a los consultorios adyacentes a farmacias, si es algo más sencillo que consideran, o prefieren operarse, pagar 30,000, 40,000 u 80,000 pesos por alguna intervención relativamente sencilla en alguna clínica, en algún hospital privado, y eso está elevando el gasto de bolsillo. Eso es una privatización de la salud. Lo que nosotros como mexicanos estamos desembolsando en atender nuestra salud de nuestro bolsillo, que sale de nuestro bolsillo, se está elevando proporcionalmente, y es parte del mal servicio o de la desatención o de las carencias o del desabasto que se está viviendo en el sector público y no solo en el Seguro Social, claramente. Porque este dato que das es muy interesante, Maribel. ¿Cuánto tienen estas farmacias, estos consultorios cercanos a las farmacias? ¿Unos 10, 15 años? Antes hasta se criticaban, ay, ¿cómo vas a ir a ese? ¿Cómo vas a ir a ese? 15 años más o menos. ¿Cómo vas a ir a ese? No, pues vete al seguro y pues bueno. Pero después de la pandemia ya nadie quiere ir al Seguro Social. Todos se van, como dices, a estas consultorios de farmacias, o si bien les va, pues ya un hospital mediano o gastos médicos mayores, en fin, estamos en un deterioro. ¿Pero por qué, Maribel? ¿Es cuestión de dinero? ¿No le están dando el dinero suficiente a Zoé Robledo para que tenga al punto el Seguro Social? Estamos teniendo ahí un poquitito de problema ahí con la señal de Maribel. Entonces, ¿es cuestión de dinero? ¿Hace falta recursos? ¿Por qué el director no exige más presupuesto? Y que se ejerza de la mejor manera, no, ya se va a Chiapas. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en 2 minutos. Continúa con nosotros Maribel Ramírez, coronel, periodista especializada en salud pública y en industria de la salud. Aquí hay responsables, Maribel, porque esto fue una negligencia, esto no fue un accidente, esto fue una negligencia. Y en el caso particular fue una negligencia criminal porque murió una pequeña de 6 años que no debía morir. ¿Hay responsables? ¿Cómo buscar a quiénes fueron los responsables? Porque pues el protocolo de la administración pública en el país está muy establecido, Maribel. Debe haber responsables, se tienen que definir, establecer, y a partir de ahí cuál es la responsabilidad y cuál es el castigo o la sanción que se hagan las investigaciones requeridas. En estos casos tiene que haber bitácoras, o sea, los protocolos, y sobre todo en las áreas, en las instituciones médicas, todos los profesionales de la salud que trabajan tienen sus bitácoras de los procesos que se hacen, incluidos estos de servicios de atención de mantenimiento. Deben existir las bitácoras donde los registros, donde el servidor, el proveedor que estuvo dando ese servicio de mantenimiento, cuándo fue la última vez que se verificó, se le dio mantenimiento, cuándo se hizo el último pago, quién era el funcionario responsable de ese hospital que tenía que haber estado al día en el pago con ese proveedor o exigiéndole que estuviera cumpliendo con las fechas del mantenimiento y de las verificaciones. Es algo tan básico. Fíjate que desafortunadamente, a partir de lo que sucedió ayer, de esta desgracia, en redes sociales se está detonando una serie porque he estado revisando en Twitter, en Facebook, de comentarios de gente, incluso que se ve de empleados de instituciones o de centros hospitalarios del sector público, no solo del IMSS, que reclaman, que señalan que también en su hospital no sirve el elevador, que también en su hospital está roto tal cosa, que también en su institución, en su centro de salud hay carencia de esto. O sea, es una regla, es una situación que no es una excepción, esa es la desgracia.
y de parte de la negligencia criminal que mencionas bien, Alberto, porque no, si fuera un único caso donde dijeras es que pues algo pasó y de verdad fue un error excepcional, pero no, se está viendo esa carencia en todas las instituciones públicas y los pacientes que se atienden son los mismos que lo están señalando y los empleados. Digamos, hace unas semanas, ¿hace cuánto fue? Hace como 2 semanas que aquí en la Ciudad de México hubo marchas de profesionales de la salud, médicos, enfermeras de la Ciudad de México, de los hospitales de la Ciudad de México, que reclamaban las carencias con las que están atendiendo. En todos los medios se ha publicado, se ha transmitido esas situaciones que están viviendo los profesionales de la salud. Como pacientes nosotros, cuando vamos a un hospital, quienes nos dan la cara son los médicos y las enfermeras, pero ellos no son los responsables de las carencias. Ellos trabajan con lo que les dan, con el equipo que pueden, ¿no? Cuando fue la pandemia vimos las carencias que ellos vivieron con la falta de equipo de protección, que no tenían cubrebocas y una serie de cosas tan elementales en plena pandemia. Ahora lo están sufriendo para atender a sus pacientes. Esa es una carencia que es endémica en nuestro sector público y por eso digo, el problema es de donde se ve la línea de la austeridad. Es indignante también que tristemente el presidente dijo hace unas 3 semanas, orgulloso, anunció en la conferencia mañanera que habían logrado un ahorro de 48,000 millones de pesos en salud, en el sistema de salud. Que expliquen qué se lograron esos ahorros, porque evidentemente fue en ahorrarse en comprar insumos de salud. Eso es terrible, es criminal. Entonces no puede ser que estén sucediendo esas cosas, que en la conferencia presidencial se esté diciendo que hubo un ahorro de 48,000 millones de pesos en salud, cuando estamos viendo estas carencias tan básicas y pues problemas tan elementales como el que no funciona un elevador, algo tan básico en un hospital. Sí, exactamente. Y como dice, presentamos el inserto de Enrique Leobardo Ureña, delegado del IMSS allá en Quintana Roo, es que habíamos avisado. Y como dices tú, Maribel, esto es básico. Hay bitácoras, hay responsabilidades. ¿Quién no las cumplió? ¿Por qué no estaba el supervisor atendiendo a estos proveedores? ¿Quién les pagó? ¿Qué experiencia tenían o qué servicio les habían dado? Esto es muy sencillo si quisieran hacerlo, Maribel, pero pues parece que otra vez se van a quedar ahí con el consuelo y las lamentaciones, pero aquí la situación está de que en marzo, aquí en Mega Noticias, reportábamos que había un hospital en Guaymas que no tenía elevador y que entonces los pacientes tenían que ser subidos acompañados. Entonces, no puede ser. Y como dices tú, no fue un caso excepcional. Está deteriorado el Instituto Mexicano del Seguro Social en la parte clínica. Te vuelvo a preguntar, ¿estará en su peor época o hemos vivido otras épocas? Tú que has consignado esta historia. Yo creo que sí estamos en la peor época histórica. Nunca antes había visto tal desabasto de insumos, no solo de medicamentos, porque se ha vivido esa carencia de medicamentos tan elementales y tan fundamentales como los oncológicos para los niños, ahora este año de medicamentos psiquiátricos para las personas con problemas de salud mental tan graves como esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo, que generan crisis muy fuertes al carecer de sus tratamientos. Hubo también muchos reclamos, bueno, yo los recibía correos y llamadas de personas que no sabían, que con desesperación, madres y padres de familia que buscaban el medicamento para su pequeño porque estaba en crisis, y los medicamentos psiquiátricos son muy delicados. Ese desabasto, esa carencia de insumos sí es histórica, y desde ese enfoque, por supuesto, que el sistema de salud está en su peor momento. El sistema de salud pública de este país está en su peor momento, claro que sí, y no solo lo decimos nosotros, los comunicadores que transmitimos y que evidenciamos cómo están las cosas en las instituciones, sino lo han dicho las enfermeras y los médicos que se manifiestan, lo han dicho académicos, lo han dicho en general personas que participan en el sector salud y que se atreven a hablar abiertamente del caso, porque los directores de institutos o de hospitales públicos no se atreven porque ya saben que si hablan pierden su trabajo. Esto está claro, y a mí me lo han confiado por atrás, me dicen, yo te puedo decir lo que sea, pero sin mencionar mi nombre, porque no se atreven, son empleados de gobierno y pues saben que
también está en riesgo su trabajo. Entonces, pero los que son flotas sí se han manifestado. Los sindicatos deberían de estar más movilizados. Un poco se han movilizado, pero no lo suficiente. Por supuesto, Alberto, estamos viviendo el peor momento de la historia del sistema público de salud de este país. El sindicato, ya que tocas el punto, el sindicato, ¿cómo se ha comportado en estas últimas 5 décadas? Porque luego también ahí pudiera haber una situación, pero ¿cómo es el sindicato del Seguro Social? Sí, es eso. Tristemente luego hay acuerdos y ya mientras haya negociaciones y beneficios que no están muy claros o muy transparentes entre la institución y el sindicato, pues ya no hay reclamos institucionales de parte de las instancias que representan laboralmente a los trabajadores de cada organismo. Pero las marchas que hubo hace 2-3 semanas en la Ciudad de México, de hospitales de la Ciudad de México, sí participaron los sindicatos. Es decir, en algunos momentos sí se ve su participación, en todos no es claro, pero en este caso el sindicato del IMSS tendría que ser más exigente para que a sus empleados, los trabajadores de la salud que están trabajando, que están enfrentándose a esas carencias en la atención médica, les den todo lo mínimo e indispensable por lo menos para trabajar y para dar la atención al paciente. La verdad es que no se ha visto claro esa exigencia de parte de las instancias o los representantes laborales. O sea, eso sí, la verdad es que se han visto muy cortos y muy permisivos, por lo menos que podemos decir. Tendrían que estar en un papel de exigencia, porque pues ¿cómo pueden hacer su trabajo sus representados si no tienen las herramientas elementales para poder dar la atención en algo tan fundamental? Porque se supone que el derecho a la salud es un derecho constitucional consagrado en la Constitución y que no se está cumpliendo en estos años. Porque aquí esa es la situación de esperar que haya quejas de los propios involucrados, médicos, enfermeras, los camilleros, los administrativos, pero debería ser de fuera, ¿no? O sea, más bien debería ser al revés. O sea, si tienes tú una cabeza sólida, alguien con experiencia en administración, en manejo de recursos, en conocimiento del sector salud, pues ahí puedes ir mejorando, ¿no? Pero, ¿qué experiencia tiene Zoé Robledo? O platícanos, ¿por qué está ahí Zoé Robledo? Tocas un punto clave, Alberto, porque justo uno de los fenómenos que nos ha salido muy costoso de las decisiones que han tenido costos elevadísimos, no solo económicos, sino en términos de vida, es que en esta administración, desde el principio, se hizo a un lado a muchos profesionales dentro del sector salud que llevaban años, a los que llevaban, ¿cómo le llaman? Servicio profesional de carrera, que era un programa instituido que si conforme más se capacitaban tenían más pago. Los hizo a un lado este gobierno. Desapareció, eliminó de un plumazo a cerca de 400 empleados del Seguro Popular desde el principio, cuando tomó posesión este gobierno, y se quedó con gente que no tenía gran experiencia. Cuando llega y abre el INSABI, pues contrata mucha gente de muchos lados, de Chiapas, de Tabasco. Qué bueno que lleguen gente que quiera prepararse y seguir pues creciendo profesionalmente, pero los que toman las decisiones básicas, que son algo tan delicado y tan especializado en el sector salud, no pueden quitarse así de la noche a la mañana. Eso pasó en el Seguro Popular, eso pasó en el INSABI. Ahora que están en transición al IMSS Bienestar, al IMSS, hay mucha gente que todavía no, que estaba en el INSABI y todavía no termina de llegar al IMSS Bienestar. De Zoé Robledo, claramente sí hay una responsabilidad, en principio es la cabeza. Él tendría que estar hablando y explicando, o por lo menos argumentando qué es lo que pasó, pero pues no lo hemos visto, no se ha visto claro realmente. Zoé Robledo, su preocupación, y lo ha dicho, porque él ya abiertamente ha dicho que quiere competir por la gubernatura de Chiapas. Los tiempos para la gubernatura, para definir la candidatura a gobernador de Chiapas ya se acercan. Él dice que va a estar hasta el último momento dirigiendo el IMSS, pero pues está cada rato viajando a Chiapas, o sea, a su estado natal donde quiere gobernar. Entonces es un puesto político. Eso es lo que pasa en estas instituciones, que se ponen puestos, se definen cargos en función del beneficio político o de la confianza que le tiene el presidente o el secretario de salud o como sea, pero no son
los directores de hospitales también. O sea, pasen los directores de los organismos y pasen los directores de hospitales que en base a compadrazgos o en los delegados regionales, en los representantes que toman las decisiones desde arriba, pues están en sus asuntos políticos y en sus carreras políticas, o si quieren una curul o lo que sea, o una gubernatura, pero no en la operación. Quienes están en la operación son los que toda la vida han estudiado para eso, que son enfermeras especializadas, médicos especializados, ingenieros biomédicos, digamos, químicos, farmacéuticos, todos esos profesionales de la salud que sí estudiaron para estar en los hospitales, son los que van haciendo carrera y son los que tienen que convertirse en directivos para tomar las decisiones. Pero en este gobierno no se ha visto eso claro, al contrario, a los preparados los han hecho a un lado. Es parte de este fenómeno, claramente. Sí, exacto, porque como dices, el presidente tiene confianza en Zoé Robledo, fue diputado del Congreso de Chiapas, diputado del Congreso Federal, después volvió a Chiapas, fue subsecretario de Gobernación y ahora director del IMSS. No tiene nada de experiencia en el sector salud, nada. ¿En qué confía? De que es bueno para buscar votos, ¿no? Entonces todo se vuelve una politiquería de esta administración. Maribel Ramírez Coronel, periodista especializada en salud pública y en industria de la salud, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por el espacio, Alberto. Muy buena tarde. Muy buena tarde. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos aquí a Mega Noticias tan solo en 2 minutos.